La palabra del día de hoy se titula Oídme atentamente. Hace muchos años, en el mes de mayo, celebramos el Día de los Niños, pero dejamos de hacerlo porque aquí en Estados Unidos no se celebra en mayo. Sin embargo, el día de hoy hemos apartado este domingo como un culto de devoción para los niños. Agradezco al Departamento de Niños por sus oraciones. Fue un tiempo en el cual los ancianos pudieron orar por ellos, estar con ellos, leerle algunos libros. Si en la vida de los remanentes llegara a entrar una imagen, esta imagen de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, estará con ellos por el resto de sus vidas. Por eso es que considero que es algo muy importante para la iglesia prestar atención especial a los niños, los programas para los niños, porque el pacto que Dios nos ha dado es el Evangelio, y en el Evangelio se nos ha dado otro pacto que es la evangelización mundial, y para que esto se lleve a cabo es necesario levantar a nuestra posteridad, a la siguiente generación. Espero que nuestra iglesia sea esa iglesia que verdaderamente ora por la siguiente generación. Nuestra diaconisa Emily fue a Guatemala para un viaje misionero. Hermana Marjorie y hermano Jaime y hermana Angélica la acompañaron. Basados en las imágenes que nos han compartido, pudimos ver que ellos visitaron el lugar de nacimiento de nuestra hermana Marjorie. Estoy convencido que eso fue algo muy significativo para ella. La palabra del pacto que recibimos el día de hoy una vez más es oídme atentamente. Esto significa que necesitamos recibir la palabra de Dios. Cada ser humano debería de hacer esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos quedaron atrapados en el pecado original. Esta es una trampa en la cual viven los seres humanos por su vida entera. Y detrás de esto está Satanás. Y porque debemos atar a Satanás y debemos ser victoriosos es que Dios nos ha dado su pacto. A través de Cristo, a través de su muerte y derramamiento de sangre en la cruz, Dios ha resuelto todos los problemas que se originan en el pecado original. Debemos ver estas palabras no como palabras que nos pasan por encima. Estas son palabras a las cuales debemos aferrarnos firmemente en nuestras vidas, porque los problemas que enfrentamos cuando son resueltos se vuelven nuestras respuestas fundamentales y nos percatamos de que todo ha sido consumado. Junto a este pacto fundamental que hemos recibido, Dios también nos quiere dar una palabra personal que aplique a nuestra vida diaria. Hay muchas maneras para recibir la palabra de Dios, pero primordialmente Dios nos da su palabra a través de el mensaje del púlpito. Y esa palabra que Dios nos quiere dar desde el púlpito es esa palabra relacionada al problema actual que estamos enfrentando. Y aquella persona que se enfoca en esta palabra podrá conquistar su problema. Este es el método que todos los creyentes deben tener para vivir sus vidas. Porque la pregunta siempre es ¿cómo es que el creyente puede vivir aferrándose a Cristo? Aferrarse a la respuesta fundamental de Dios, que es la sangre de Cristo, que es lo único que destruye a Satanás. Y esta palabra se escucha a través de la predicación de la palabra de Dios. Para esto es importante que consideremos la vida de Moisés, por ejemplo. Moisés recibió el pacto fundamental porque fue transmitido a él a través de su madre. Pero él también recibió una palabra personal de parte de Dios a la cual debía aferrarse por el resto de su vida.
Y sobre esta palabra es que él continuamente recibía la palabra de Dios con respecto a cómo debía llevar su vida. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham también recibió el pacto fundamental de Dios. Abraham no solamente recibió el pacto fundamental, él continuó recibiendo la palabra de Dios. Él recibía la palabra de Dios continuamente y lo hizo así hasta su día de su muerte. En el caso de Lot no vemos que haya registro de esto. Esto es lo que marcó una gran diferencia entre la vida de Abraham y la vida de Lot. Todos nosotros somos creyentes, todos nosotros conocemos el Evangelio, todos nosotros hemos llegado a comprender el pacto fundamental de Dios. Eso quiere decir que necesitamos el siguiente paso. El siguiente paso que debemos tomar es escuchar a Dios atentamente, diligentemente, oír a Dios, oír la palabra de Dios. Es escuchar el mensaje del púlpito, es aferrarme al mensaje del púlpito, es aplicar el mensaje del púlpito a mi vida diaria. Lo siguiente que debemos hacer es esperar. Se trata de vivir de esta manera, esperando que la palabra de Dios entre verdaderamente a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios viene, ya no habrá fracaso, siempre habrá conquista. En 1 Samuel capítulo 7 vemos el incidente de cuando el arca del pacto, que había sido capturada por los filisteos, fue devuelta. El arca del pacto estuvo por 20 años en la casa de Abinadab en Kiriat Yarim. No fueron pocos años, 1 o 2 años, fueron 20 años los cuales el arca estuvo ahí. 20 años después, Samuel reunió al pueblo de Israel a través del movimiento Mizpa. Al leer esta historia, surgió una pregunta en mí. ¿Qué fue lo que hizo entonces Samuel durante esos 20 años? Yo tuve el pensamiento, ¿qué estuvo haciendo Samuel por 20 años? Porque el arca del pacto de Dios, este arca precioso, estaba en la casa de una persona, de un individuo. Pero cuando vemos lo que dice 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, leemos que durante estos 20 años, todas las tribus de Israel empezaron a anhelar a Dios y su pacto. Y por eso es que se originó el movimiento Mizpa, y todas las personas restablecieron el pacto, empezaron a ofrecer sacrificio juntos y empezaron a tener arrepentimiento. En ese momento, cuando los filisteos intentaron atacarlos, Dios envió una tormenta en la cual le quitó la vida a los filisteos. Después de ver esto, pude percatarme que esta es la manera en que se desarrollan las cosas en la vida del creyente. Empecé a respetar a Samuel más todavía, porque no significa que él no hizo nada durante esos 20 años, significa que él estuvo esperando por el horario de Dios, el tiempo de Dios. Él era esa persona de Dios que esperaba por el tiempo de Dios. Él era una persona de oración, una persona que sabía esperar. Él era una persona que de manera precisa se aferraba al pacto. Él era un individuo que estaba centrado en Dios, esperando por el horario de Dios. Esa es la razón por la cual he llegado a respetar a Samuel más todavía. Por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos acerca de David y le damos mucho respeto porque él hizo todos los preparativos para la construcción del templo. Sin embargo, lo que David hizo fue construir su templo antes de construir el templo, construir su casa, su palacio antes de construir el templo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué es que muchos de nosotros halagamos a David cuando él actuó de esta manera? Él construyó su palacio primero.
Pero después de entender a Samuel, empecé a entender a David también. Cuando nosotros damos nuestro mejor esfuerzo para las cosas de Dios, lo más importante es esperar por el tiempo de Dios. Y según recuerdo, no encontramos explicación por la cual David construyó el palacio primero antes de construir el templo. Sin embargo, nosotros debemos vivir esperando por el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros ignoramos el progreso. Lo más importante es cómo podemos nosotros tener esa fuerza espiritual para esperar por el tiempo de Dios. Porque nosotros debemos orarle a Dios para esto, pero durante este proceso lo que debe suceder definitivamente es que debemos escuchar la palabra de Dios, porque solo Dios sabe en qué momento su palabra va a entrar verdaderamente a nosotros. Por eso es que el mensaje del día de hoy es: oíd atentamente, escúchenme atentamente. En el versículo 1 leemos: a todos los sedientos, venid. ¿Por qué es que esta es la primera palabra? Dice venid. Es porque Dios empezó a sentir compasión por su pueblo. Y por eso es que les dice: venid a las aguas todos los sedientos, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso significa: no necesitas nada de dinero. Ven delante de Dios sin pensar en el precio, porque todos los del pueblo de Dios que están sedientos, lo único que deben hacer es venir a mí. Si tú necesitas las respuestas de Dios, ven a mí. Si tú estás desesperado por recibir las respuestas de Dios, ven a mí, sin dinero, sin precio. En el versículo 2 leemos: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no satisface? Dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si nosotros traducimos directamente este versículo, significa: si tú quieres recibir respuestas de parte de mí continuamente, ven a mí. ¿Qué es aquello bueno, aquello lleno de grosura? Son respuestas. Dios está prometiendo el día de hoy: si tú me escuchas diligentemente, yo te daré alimento. ¿Por qué le entregas tu dinero a los ídolos que están llenos de engaño? En el versículo 3 leemos: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Significa que no solamente debemos escuchar la palabra y que la palabra nos pase por encima, significa que debemos inclinar nuestro oído. Dice: solo hasta entonces tu alma vivirá y haré contigo un pacto eterno. Esto es lo que nos deja ver cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Mientras nosotros inclinamos nuestros oídos para escuchar el mensaje de Dios, Él establece su pacto eterno en nosotros. Cuando esa palabra entra a nosotros, se vuelve el pacto por el resto de nuestras vidas. Si el pacto de toda la vida entra a nosotros, con esa palabra podrás resolver todos los problemas de tu vida. Este debería ser el método de todos los creyentes para vivir sus vidas. Pero muchas personas solamente van a la iglesia, escuchan la palabra, reciben gracia y ahí se queda solo eso. En el pasado, cuando no conocíamos el Evangelio, ni siquiera comprendíamos bien lo que el culto representa. Sin embargo, cuando el Evangelio entra a nosotros, nuestros ojos espirituales se abren para ver la palabra de manera diferente, para ver el culto de manera diferente.
Cuando no conocíamos el Evangelio, ni siquiera podíamos imaginar que el sueño de José fue un pacto de Dios para toda la vida de José. Cuando Moisés recibió una palabra de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, esa palabra se volvió la palabra para toda la vida de Moisés. Cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, solo escuchábamos la palabra y a veces nos lamentábamos y arrepentíamos. Pero ahora que entendemos el Evangelio, nuestros ojos espirituales se han abierto para ver que lo que necesitamos es que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso es que lo más importante para el creyente es percatarse de que lo que necesita es la palabra. Si no es así, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros sinceramente escuchamos la palabra de Dios, nos centramos en la palabra de Dios, entonces viviremos una vida de victoria y conquista, y tú recibirás respuestas, y tú serás capaz de conquistar tu vida. Si tú recibes la guía de Dios a través de su palabra, podrás salvar a muchos otros. Y el mismo evangelismo bíblico que está registrado en la Biblia va a suceder en tu vida. El apóstol Pablo fue un individuo que entendió que el evangelio es el misterio de Dios que había sido escondido en muchas épocas, pero esto ha sido revelado. Esta es la razón por la cual Dios nos dice el día de hoy que le escuchemos atentamente, que inclinemos nuestro oído, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nuestra vida sufre ese giro total, nuestra vida empieza a experimentar respuestas. Si nosotros ponemos esto en práctica, todo será posible. Por favor, empiecen el día de hoy. Hay personas que están enfrentando problemas espirituales. En el pasado se oraban y clamaban en oración diciendo, por favor, corrígeme, cámbiame. Pero cuando llegamos a comprender el Evangelio, lo único que viene a nosotros es que empezamos a proclamar la palabra para atar las fuerzas de las tinieblas. Compararnos ahora a quienes éramos en el pasado, esto es algo precioso. Dios nos ha dado una respuesta. Cristo es la respuesta fundamental, es nuestro pacto fundamental. Y para que este pacto fundamental se aplique a nuestras vidas diarias es que Dios nos da esa palabra personal. ¿Cómo es que podemos recibir la palabra de Dios? Es orando antes del culto, es prepararnos antes del culto, darle la importancia al culto, prepararnos en oración. Y no es algo difícil porque Dios dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Todas mis palabras son fáciles y son ligeras, dice Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Él nos dijo esto? Es porque es Dios quien lo hace todo a través de su palabra. Lo único que necesitamos hacer es escuchar la palabra, comprender y orar con la palabra. Por eso es que si llegas a recibir una sola palabra de Dios, podrás conquistar cada aspecto de tu vida. Porque no es el deseo de Dios que tú vivas oprimido y atado por tus problemas. No es la voluntad de Dios que tú vivas esforzándote con tu propia fuerza para resolver todos tus problemas. El deseo de Dios es que tú recibas la palabra de Dios, escuches la palabra de Dios y seas guiado por la palabra de Dios. Es a este tipo de personas que Dios usa como sus discípulos. Esta palabra para toda la vida será esa palabra que estará contigo hasta el final. Es esa palabra que se volverá el contenido de tu oración, es tu antena al cielo. Para este tipo de individuos, Dios va a enviarles discípulos y Dios les va a permitir confirmar el mensaje que deben transmitir.
alrededor de estos individuos seguramente habrán personas que necesitan salvación, necesitan salvarse, y este individuo no tendrá otra alternativa más que orar. Ese tipo de individuos se reunirán para abrir las puertas del evangelismo en la región, y estos se vuelven los 70 discípulos. En el caso de los apóstoles, ellos tenían su líder, pero en el caso de los 70 discípulos, todos eran líderes. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que Dios nos explica a través de toda la Biblia y de manera especial en el libro de los Hechos. Esa es la razón por la cual está registrado en el versículo 5 del pasaje del día de hoy. Lo siguiente es la descripción de lo que va a pasar con aquellas personas que escuchen atentamente la palabra de Dios. Si escuchamos atentamente la palabra de Dios, si inclinamos nuestro oído, esto es lo que va a suceder en nuestras vidas. En el versículo 5 dice así: He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, vendrán a ti. Dice, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dice que es Dios quien nos glorifica, quien nos honra. Si escuchamos entonces atentamente y diligentemente la palabra de Dios, Dios dice, yo haré de tu vida esto. Para poder resumir el versículo 5 en una sola palabra, diríamos evangelismo. Dice, gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Cuál es el comienzo de esto? Es escuchar diligentemente la palabra de Dios, atentamente a la palabra de Dios. Y Dios hará que su palabra se vuelva la fuente de dirección para toda tu vida a través del pacto. Y cuando esto se vuelva tu pacto, dice Dios, yo voy a mandarte a personas, yo voy a adherir a ti personas. Y aquellas personas que están administrando sus negocios, yo enviaré a aquellas personas que serán de ayuda a sus negocios. A los evangelistas, yo voy a enviar a los discípulos para llevar a cabo el evangelismo. No hay necesidad de lamentarse por las acciones de otras personas. Lo único que necesitamos hacer es continuamente inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. No es solamente escucharlo y dejar que pase por encima la palabra, es escuchar diligentemente, atentamente. Mientras hacemos esto, Dios nos dará su palabra y Él hará que su palabra se vuelva nuestro pacto. En el versículo 6 del pasaje del día de hoy dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios nos está diciendo, ora, porque todo toma lugar de acuerdo a la palabra que Dios ha hablado. Dar culto verdadero es que en medio de los problemas que estoy enfrentando, lo que busco primordialmente es la palabra de Dios, y oro buscando la palabra de Dios en mi día a día. Cuando la palabra del pacto entre dentro de ti, se volverá algo natural que tú te aferres a la palabra a través de la oración. Y de manera natural y de manera legítima, tu vida se volverá una vida de oración las 24 horas del día, y entonces tendrás la armadura completa de Dios. Esa es la razón por la cual, basados en el título del día de hoy, es buscar a Dios a través de la oración, a través de inclinar nuestro oído a su palabra. Es lo que debemos hacer. Estoy convencido de que hay varios entre nosotros que ya han experimentado esto, porque cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, no tienes otra alternativa más que orar aferrándote a esa palabra. Y es a través de ese tiempo de oración que Dios nos permite experimentar su palabra. Y esa es la razón por la cual tener vida de oración es importante.
Espero que estas bendiciones vengan sobre todos nosotros. La oración es importante. Sin embargo, lo más importante es la palabra de Dios, que el contenido de mi oración sea la palabra de Dios. Hay una razón más. Hay una razón más por la cual la palabra es más importante, mucho más importante que la oración en sí. Porque lo que Dios cumple es su palabra, no tu oración. La oración solamente es un método para disfrutar de la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios y para comprender la palabra de Dios. Yo espero que todos podamos aferrarnos a esta palabra como una respuesta. Por eso es que iniciando el día de hoy debemos cambiar todo lo relacionado a esto, porque la palabra de Dios es eterna. Y es el mismo principio incluso para cada aspecto que vemos en la Biblia. Toda la Biblia habla acerca de este punto. ¿No es algo claro para ti ahora? En Moisés hallamos un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Veamos la vida de Moisés, por ejemplo, antes de que Moisés recibiera la palabra personal de parte de Dios, él estaba pastoreando. No podemos decir que una vida de pastor, una vida de pastor sea una mala vida, pero ahí se iba a quedar su vida, iba a morir. Estoy convencido que Moisés oraba porque él tenía el Evangelio, porque creo firmemente que nadie entendía el Evangelio tal y como lo llegó a entender Moisés. Sin embargo, cuando llegó ese día en el cual la palabra de Dios entró a la vida de Moisés, la vida de Moisés cambió totalmente. Ese es el método de Dios y nosotros debemos seguir el mismo método. No hay necesidad de hablar de que se va a cumplir o no se va a cumplir, se está cumpliendo o no se está cumpliendo. El mensaje de Dios es: ¿estás atravesando alguna dificultad? Haz lo que te estoy diciendo. Si continuamos leyendo el pasaje del día de hoy, nos encontramos lo que dice el versículo 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En el versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra que nunca debemos olvidar, porque la lluvia y la nieve vienen del cielo, pero la lluvia y la nieve que descienden del cielo no vuelve al cielo, pero absolutamente riega la tierra y hace germinar y producir. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Dice: sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hace unas semanas atrás recibimos un mensaje que se tituló una palabra que no será revocada. Y esto estaba basado en lo que está registrado en Isaías 45:23, que dice lo siguiente: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Porque esa palabra ha salido de mi boca en justicia y no será revocada. Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto está registrado porque la palabra de justicia de Dios, porque es la justicia de Dios, toda rodilla se doblará. Y es una palabra que nunca vuelve vacía, es una palabra que siempre da resultado. Lo mismo aplica para los versículos 10 y 11 del capítulo 55 de Isaías que leímos el día de hoy. Porque en ningún momento la lluvia que desciende del cielo vuelve al cielo como lluvia.
Y nunca ha habido un caso en el cual la lluvia no riegue la tierra y no haga germinar. Dios está explicándonos a nosotros a través de la naturaleza que Él ha creado que no hay ningún caso así, que cuando cae la lluvia y cuando cae la nieve absolutamente riegan la tierra y hacen germinar y producir. Así sucede con mi palabra, dice Dios. Por eso es que Dios nos dice el día de hoy, aférrate a mi palabra. Y esa palabra que yo te doy no será una palabra que te pase por encima, será una palabra que dará fruto. Y esa palabra será prosperada para que logre todo lo por la cual yo lo he enviado. Esta es una condición. Es la palabra que Dios da. En el pasado, cuando yo escuchaba este tipo de mensajes, honestamente no podía ver a Dios de manera positiva, porque yo tenía el pensamiento, yo quiero hacer las cosas como yo quiero. ¿Por qué es que Dios quiere hacer lo que Él quiere? Cuando dice, y será prosperada en aquello para que la envíe, significa que es Dios quien envía su palabra, es Él el que la planta, y por eso es que tiene éxito. Todo lo que Dios hace tiene éxito. Algo que no podía apreciar era que yo, aunque quería hacer las cosas, no lograba siempre hacer lo que quería, solamente lo que Dios dice es lo que se logra. ¿Por qué tenía estos pensamientos en aquel entonces? Porque yo no era una persona de Dios, solamente quería usar a Dios para que Él haga lo que yo quiero. No me había adentrado en un estado en el cual verdaderamente soy una persona de Dios, en el cual se hace la voluntad de Dios, no la mía. ¿Quién está detrás de esta situación? Es Satanás. Porque lo mejor para el ser humano es que todo se desarrolle conforme a lo que Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es cómo podemos llevar a cabo la labor que Dios desea. Es solamente a través de recibir la guía a través de la palabra de Dios. Por eso es que cuando damos culto, nuestro objetivo primordial es recibir la palabra de Dios y después lo único que debemos hacer es seguir la palabra de Dios. Si recibimos la palabra de Dios, nos aferramos a esa palabra y la volvemos el contenido de nuestra oración, esa palabra se va a cumplir. Y después de haber orado aferrándote a la palabra, lo único que debes hacer es esperar. Esa es la razón por la cual la oración es un siguiente paso. Esperar es un siguiente paso. Pero antes que nada, sin falta, lo que necesitas es recibir la palabra de Dios. ¿Cómo debemos ver entonces el culto? ¿Cómo debemos ver nuestro caminar de fe? El día de hoy Dios nos dice, escúchame atentamente. Escucha con cuidado lo que te digo. Porque si solamente escuchas y no estás inclinando tu oído y solo dejas pasar la palabra, entonces no tomará lugar. Dios conoce el estado espiritual de cada persona, por eso es que Dios da su palabra. No es suficiente solamente escuchar la palabra una vez y ya, es inclinar nuestro oído y escuchar continuamente, detenidamente la palabra de Dios. Es inclinar nuestro oído y escuchar con toda atención. Si haces esto, yo estableceré mi pacto eterno en ti. ¿Por qué? Porque si Dios no nos da la palabra, esa palabra no se vuelve nuestro pacto. Dios nos dice, yo te daré mi palabra, lo único que debes hacer es escucharme atentamente, tomar una resolución. Esto es importante porque enfrentamos muchas dificultades. Hay muchas dificultades que muchas veces no sabemos resolver, pero Dios tiene la respuesta. Y tú puedes preguntarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué no está tomando lugar? Dame la respuesta. Aquellos que solamente han venido a dar culto, yo espero que cuando vuelvan a casa
vuelvan a escuchar el mensaje y lo escuchen atentamente. Porque si tú escuchas la palabra solamente una vez y ya esa palabra te pasará encima. Debes hacer esto hasta que tome lugar. Pronto o después la palabra de Dios entrará dentro de ti si escuchas atentamente. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que Él nos dará su palabra. Y cuando Él nos da su palabra, nada es imposible. Dios nos dice el día de hoy que a través de la oración Él nos dará respuestas. Lo único que debemos hacer es orar y decir: Dios, dame tu palabra. Dame esa palabra que se volverá mi respuesta. Y solamente debes vivir tu vida de esta manera. Y tu vida llegará a ser como la vida de los individuos que están registrados en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un registro de Dios, es el libro de Dios. Yo espero que esta semana sea esta semana que puedas disfrutar de esta bendición. Yo espero que puedas realmente tomar esa resolución y tengas ese nuevo comienzo. Recibir la palabra de Dios debe volver tu naturaleza. Porque si eso no toma lugar, entonces el culto no está siendo algo valioso para ti. Si el culto y tú son dos cosas separadas, si tus planes no están relacionados al culto, entonces habrá separación. Y fundamentalmente estarás separado de Dios entonces. Vivirás separado de Dios. Porque no se trata solamente de venir al culto, hacer presencia, escuchar la palabra y recibir gracia. No. Se trata de encontrar esa palabra, buscar la palabra de Dios a través del culto. Hasta que esto tome lugar, lo único que hay que hacer es orar. Espero que esta semana sea una semana en la cual Dios derrame de sus grandes bendiciones. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu gracia. Como nos has dado tu palabra, permite que tu palabra se vuelva nuestro pacto. Permítenos ser esos individuos que escuchan atentamente a tu palabra, que inclinan su oído para escuchar tu palabra. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.